Imagínate que eres un maestro pastelero y tienes una encomienda de hacer una deliciosa torta de chocolate. En ese caso, por supuesto, tendrás que combinar una serie de ingredientes como la harina, la mantequilla, la levadura, y tendrás que disponer de unos ciertos recursos para lograr combinar cada uno de esos ingredientes y finalmente tener tu torta elaborada. Una vez que ya la tienes combinada y la tienes en la tortera o el recipiente donde lo vas a hornear, entonces tendrás que colocarlo en un horno a una temperatura específica y durante un tiempo determinado. Y son estas combinaciones exactas de azúcar, de harina, de mantequilla, la mezcla exacta a un cierto punto, pero adicionalmente colocarla en el horno el tiempo necesario y la temperatura necesaria. Es decir, que tendrías entonces en este caso que si vas a colocar la torta o cuando coloques la torta en el horno, deberás hacerlo a la temperatura correcta y en el tiempo prudente. Porque ¿qué pasa? Si lo sacas antes, entonces se te puede quemar, te quedaría cruda. Y si la sacas después, se te va a quemar. Entonces, metafóricamente hablando, en eso consiste el diseño de la formación. Y el diseño de la formación es precisamente la combinación de cada uno de esos elementos que van a estructurar tu acción de formación, previendo en cada uno de ellos cómo lo vas a combinar, cuál es el tiempo que le vas a dedicar y cómo lo vas a organizar incluso. Ahora, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, paso a continuación para ponerte un ejemplo práctico de un curso que actualmente estoy desarrollando y que va a permitir que tú conozcas cada uno de esos pasos y cada uno de esos elementos para diseñar tu acción de formación propia, particular, que te tocaría a ti posteriormente desarrollar. Por ejemplo, el primer paso sería la temática. En este caso, yo estaría desarrollando un tema que sería el tema de Excel. Entonces, cuando tú vas a elaborar o a diseñar una acción de formación, lo primero que vas a definir es la temática, es decir, de qué quieres hablar. ¿De qué quieres hablar? Y para eso, entonces, debes responderte dos preguntas. ¿De qué quieres hablar y para qué quieres hablar de eso? ¿Ah? El segundo paso es definir tu audiencia, es decir, a quién vas a dirigir tu formación. ¿Por qué? Porque dependiendo, ya una vez definido el tema, que en este caso es Excel, entonces yo tengo que identificar cuál es el estado actual de la audiencia a la cual yo voy a dirigir esa acción de formación. En tu caso, por ejemplo, si fuera que lo estuvieras diseñando, o en mi caso que lo estoy diseñando para un grupo específico que me hizo una solicitud, una serie de colegas, ingenieros y otros profesionales de área administrativa interesados en conocer a Excel como una herramienta que quieren incorporar para su ejercicio profesional. En tu caso, por ejemplo, si no tienes identificada cuál sería la audiencia, tú puedes definir, suponte que quieres diseñar una acción de formación a través de una conferencia, una masterclass que quieres subir por YouTube, entonces tú dices, bueno, yo voy a dirigir mi masterclass o mi conferencia, la voy a dirigir a un público inexperto, ¿ya? En este caso, entonces, estarías hablando de que tienes la posibilidad de definir hacia quién quieres tú dirigir tu acción de formación. Entonces tienes dos escenarios. Uno, cuando es indeterminado y eres tú quien decide a quién lo quieres dirigir, o cuando tienes una solicitud específica para un público o una audiencia específica y entonces debes dirigir esa acción de formación, ¿ya? Debes dirigirla en función a la audiencia con la cual te corresponde trabajar. Seguidamente es importante que identifiques cuál es tu elemento diferenciador. Porque ¿qué va a ocurrir? Si tú vas a Internet, vas a explorar en Internet, te vas a conseguir cualquier cantidad de cursos en Internet. Miles de cursos, incluso hasta gratis. Hasta gratis.
con cualquier cantidad de beneficios para la persona que pueda estar interesado en el tema. Entonces, el elemento diferenciador va a ser aquel componente, aquella característica, aquel rasgo de tu tema que va a diferenciarse o que se va a destacar por encima de cualquiera de esa gama o esa lista de temas o cursos que se estén ofreciendo en internet, y que la persona va a preferir hacerlo contigo, pagándote incluso, si es el caso, antes que hacerlo gratis con las bondades o las facilidades que presta el internet. Entonces, el tema aquí es el elemento diferenciador, es decir, cómo se diferencia, o sea, qué tiene tu curso, qué tiene tu acción de formación, qué tiene tu masterclass, qué tiene tu conferencia, que las personas prefieran escucharte a ti antes que escuchar a otro. Que las personas prefieran pagarte a ti antes que pagarle a otra persona. Es decir, qué es lo que contiene tu formación para que sea preferente, para que sea elegido por las personas o la audiencia antes que pueda tomar decisiones de escuchar o pagarle a otra persona. A eso se refiere ese elemento diferenciador. Otro aspecto fundamental de lo que sería el diseño de la formación lo constituye el propósito de esa acción de formación. Y el propósito de esa acción, de tu acción de formación, está referido específicamente a qué será capaz de hacer tu audiencia una vez que ha finalizado tu formación. Por ejemplo, en mi caso, en el diseño que estoy poniendo como ejemplo de este taller de este taller de Excel que estoy diseñando, entonces el propósito que yo persigo es que mi audiencia sea capaz, una vez finalizado el taller, que sea capaz de elaborar informes gerenciales vistosos, prácticos y dinámicos. Y con respecto al contenido que se va a desarrollar durante esa acción de formación, entonces el aspecto que debes considerar es que lo debes diseñar, el contenido que vas a proponer, que vas a plantear, tiene que ser un contenido que te garantice el cumplimiento del propósito. Por ejemplo, en mi caso, que yo quiero que finalmente la audiencia termine o sea capaz de elaborar un informe vistoso y dinámico para su jefe, entonces yo debo buscar un contenido que me garantice la elaboración de esos informes, ¿ya? Entonces yo puedo trabajar, desarrollar un contenido referente a que las personas, la audiencia sepa específicamente cómo crear un archivo, cómo elaborar el formato, cómo hacer arrastres de fórmula, como un tema relacionado con lo que serían las tablas dinámicas, con diseño de los dashboards, y finalmente entonces que pueda elaborar el informe final. Entonces eso es el desarrollo de contenido. Todo aquel contenido que contribuya a lograr el propósito, que en mi caso es la elaboración de los informes gerenciales. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu tema? Bueno, dependiendo de tu tema, entonces tú tendrás un propósito igual o distinto al que yo propongo por acá, pero que posteriormente, entonces cuando te toque desarrollar los contenidos, no te disperses y buscando demasiada información, sino que te concentres o te centres en diseñar o seleccionar el contenido específico, detallado, sin ponerle, suponte como el caso del pastelero, que le pusiera más harina a la torta, o le pusiera más chocolate, o que le pusiera demasiada azúcar, o le faltara levadura. Entonces, el contenido que tú vas a diseñar está en función a un contenido específico que te permita lograr el propósito. Y el propósito allí, en este caso, el ejemplo que estoy colocando, sería elaborar informe. Entonces, yo no me puedo dispersar o no puedo dispersar a la audiencia en contenidos distintos, hablando de la historia del Excel, hablando de una serie suministrándole una serie de informaciones que no contribuyan a la elaboración de los informes. Entonces, el contenido es algo sumamente importante porque debes seleccionar
el contenido más apropiado, bastante limitado y concreto, preciso y conciso para lograr el objetivo, el propósito que te tienes planteado como parte de la acción de formación. En el primer encuentro, al final, yo te puse un reto. Y ese reto que te puse consistía en que fueras ya desarrollando un tema, que fueras pensando en un tema, perdón, que lo pudieras desarrollar posteriormente, y este es el momento para poner en práctica lo que acabas de aprender. Es decir, cada uno de estos pasos que te he presentado hasta ahorita, entonces aplícalo a tu tema y estoy a la disposición. Puedes hacer los comentarios aquí abajo y estaré dando respuesta a tu planteamiento. Entonces, la tarea que te queda hoy es, a partir del tema que ya pensaste, entonces aplica estos 4 pasos. Y si no tienes todavía pensado un tema, entonces tu ejercicio comienza antes y es sentarte, en este caso, a pensar en un tema y comenzar a aplicarle cada uno de estos pasos que te describí durante este encuentro.